Muy bien, ya está empezando a grabar. Lo siguiente, la dinámica del día de hoy o la clase, un ratito voy a cortar porque parece que va a transcribir todito. Mientras le admitimos a Jessica, voy a cortar este porque ahí dice grabación y transcripción. Y ese va, de repente va a estropear nuestra reunión, ¿verdad? Un ratito nada más. Detener la transcripción. Muy bien, está grabando, ya no transcribe. Excelente, ahí sí. La dinámica del día de hoy entonces, vamos a tratar de terminar la unidad número 2. Les voy a tratar de proyectar algunos materiales audiovisuales de apoyo que tengo y en realidad me queda pendiente un taller con ustedes de trabajo en equipo, ¿verdad? Ya quería hacerlo en la clase anterior cuando me fui, después en mi ausencia, obviamente que no lo podía, entonces queda ese en el debe. No sé si lo vamos a hacer este lunes, si no podemos en el siguiente lo vamos a hacer, se queda en el debe de repente para tratar de fijar un poco los temas así teóricos de repente que tocamos, ¿verdad? Teórico digo yo muchas veces porque cuando hablamos así, por ejemplo, de lo que es el talento humano, gestión del talento humano, recursos humanos, gerencia, liderazgo, pareciera que son términos o terminologías así frías, ¿verdad? Un poco secas, entonces nos cuesta un poco muchas veces asimilar la misma, ¿verdad? Y lo que buscamos en estos tiempos también lo trabajaron en la clase anterior, por ejemplo, si habláramos, ¿verdad? De las funciones de un gerente, de un administrador, lo estuvieron dando seguramente en clase así mirando. Entonces, tratar un poco de emular eso y llevar al campo de la práctica, ¿verdad? Y lo que buscamos nosotros a través de esta materia, ¿verdad? La que le antecedía en administración, ¿verdad? Y lo que le sucede después o le sigue después a esta materia es buscar un poco de despertar el lado humano de las personas en las empresas, ¿verdad? Considerando un poco que desde antes, como yo les decía, es difícil trabajar con personas, pero es imposible trabajar sin personas también, ¿verdad? Entonces, eh, en cualquiera de los materiales que leemos, los libros que leemos, siempre nos habla mucho de la importancia de la persona dentro de las empresas, ¿verdad? Y ahí lo que nosotros entramos un poco a tallar como futuros jefes, directores, CEOs de compañías, ¿verdad? En realidad, ¿qué nos va a hacer a nosotros diferente o qué nosotros podemos hacer de diferente que los demás, ¿verdad? ¿Cómo nos tenemos que preparar, ¿verdad? Porque vemos y miramos un poco el mercado de trabajo, ¿verdad? Si queremos trabajar, como yo les dije, alguno hasta su empresa misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros o nos va a hacer competitivo, ¿verdad? O nos va a hacer diferente que los demás en ese sentido, ¿verdad? Y ahí lo que es el aspecto humano mucho, por eso yo les decía, hoy en día se habla mucho de lo que es el talento humano, por ejemplo. Pero ¿por qué lo que cambió lo que era recurso humano y ahora se dice talento humano, ¿verdad? Entonces, y hablamos mucho de tecnología, ¿verdad? De que la tecnología, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, digo, de joven, ¿verdad? En las primeras carreras de grado, ¿verdad? Me hablaban de que la tecnología nos iba a reemplazar a nosotros, que iba a ser un problema. Cuando nosotros estudiamos para enseñar, por ejemplo, que alguna vez iba a venir un robot, ¿verdad? De repente iba a sentarse y iba a enseñarle a ustedes, ¿verdad? Y sin embargo, en estos tiempos nos damos cuenta de que sí, es muy útil la tecnología. Imagínense, por ejemplo, en esta ocasión nos tiene reunidos a nosotros, seguramente a kilómetros de distancia, ¿verdad? En tiempo real y estamos hablando de un tema importante desarrollando clases, ¿verdad? Esto era inimaginable hace tiempos atrás, ¿verdad? Pero ¿quién está haciendo otra vez el trabajo? El ser humano, ¿verdad? Entonces, para poner un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, nunca nos va a ser importante el trabajo de la persona dentro de la empresa. Le vamos a admitir todavía a Adrián porque todavía no compartí nada, entonces estoy viendo todavía la pantalla. ¿Verdad? Entonces decíamos la importancia
que cumplen las personas dentro de las empresas. Ahí entramos nosotros. No solamente nosotros, ¿verdad? Porque ¿para qué nos preparamos? Nosotros habíamos dicho en clases anteriores ya, ¿verdad? Estamos preparándonos de repente para manejar grupos de personas. Y ahí lo que un poco entramos a tallar, pero ¿qué es lo que buscan en realidad las empresas? O si yo soy propietario de una empresa, una microempresa, una mediana empresa, o un grupo de personas trabajando, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que finalmente me rindan los muchachos, si queremos llamarlo así, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que sea mucho más eficaz y eficiente el trabajo de las personas, ¿verdad? Entonces, esta materia nos permite o nos indica y nos obliga a nosotros mirar un poco desde el lado de los libros, de las teorías, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros en realidad tenemos que hacer, ¿verdad? Y la clase anterior estuvieron viendo, seguramente ya vimos gerenciamiento, le decía yo un poquitito lo que era de liderazgo, vieron lo que es, por ejemplo, vimos ya la OIM, conmigo también, con la profe, un poco el rol de la OIM dentro de las organizaciones, ¿verdad? Y hoy nos toca un poco hablar específicamente de liderazgo. ¿Qué es lo que es un líder en realidad, verdad? Después ya les voy a ir haciendo consulta a ustedes también y les voy a pedir un trabajo sobre liderazgo también, ¿verdad? Porque en realidad no solamente se dice gerentes, se dice jefes, se dice administradores, se dice jefes de personal, jefes podemos ser en varias partes dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces se dice líderes. ¿Y por qué es lo que se busca líderes? ¿Y qué es lo que tiene un líder en realidad? ¿O qué es lo que tiene que tener, verdad? Muy bien, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar hoy. Pero antes les quiero mostrar un material audiovisual que es extraída de un dibujo, de una película, perdón, que trata de dibujos animados, así yo le llamo, no persona precisamente, pero habla mucho de lo que es trabajo en equipo, liderazgo, un poco sobre esas cuestiones, esa dinámica. ¿Está bien? Entonces lo que quiero hacer es mostrarle ahora. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda, ¿verdad? Y podemos un poco compartir todos juntos, ¿verdad? Por ahí si quiere entrar algún compañero, ustedes me van a avisar, o sea que ustedes le van a incluir, como les pedí, perdón, un ratito nada más. Y para que entre tranquilamente en la sala con nosotros a disfrutar de la clase que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Se pone de sábado mi equipo. ¿Ven el diseño, verdad? Sí, profe. Excelente. Ahora bien, ¿escuchan o no? ¿Tiene sonido Sí, de la tiene película? sonido. Excelente, les agradezco. A veces tenemos que hacer algunas consultas porque para que no nos descompaginemos. Ahí vamos. Les invito a que vean. Papá. Oye, no sé qué decir. Me equivoqué respecto a tu amigo y respecto a ti. No, no creas que estoy eligiendo esto en vez de la familia. Es que no puedo escoger entre dos partes de mí. No estoy hablando de la cocina. Hablo de tus agallas. ¿Esto significa tanto para ti? No somos cocineros, pero somos familia. Solo dinos qué hacer y considera lo hecho. Cómo solucionamos esa parte. Muy bien, entonces decía yo
en realidad lo que quiero hoy hablar es un poco de liderazgo, ¿verdad? Nos toca un poco desarrollar, en realidad sería esta y la clase siguiente, pero podemos tratar de englobar hoy para que ustedes tengan tiempo y lo puedan estudiar bien, tener bien estudiado eh, antes del examen. Entonces, les decía yo, la segunda parte, la unidad número 2, habla un poco de lo que es el liderazgo en sí, ¿verdad? Yo les consulto a ustedes, ¿ustedes me pueden mencionar por lo menos el nombre de un líder que ustedes conozcan o no? No nombre de nombre, un líder. Puede ser nacional, mundial, del pasado, antepasado, del presente, de cualquier índole que ustedes manejen. Les escucho, no hay problema con eso. No es todavía examen. Me dicen uno, dos y ya continuamos con la clase. Y vamos a tener punto extra para el examen. Ese va a tener un bonus track. La que me dice. ¿Conocemos o no conocemos? Les quiero escuchar. Si no conocen, me dicen, igual no hay problema. Pero por lo menos saber que están del otro lado. ¿No conocemos? Fuerza, chicas. Profe, puede ser Elon Musk Elon Musk, excelente. Steve Jobs, o Nelson Mandela. Mandela, excelente, muy bien. Jesucristo también, ¿verdad? Sí, el Papa Francisco. El Papa Francisco, muy bien, es un líder religioso, excelente. Entonces, si yo te preguntara, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿verdad? ¿Qué es el legado que él nos da, por ejemplo, a nosotros? Independientemente de la religión, porque yo nunca quiero entrar en lo que es política partidaria ni religión en clase, ustedes saben eso, ¿verdad? Pero independientemente de la religión que uno tiene, ¿verdad? ¿Qué profesa o qué nos enseña el Papa Francisco, por ejemplo, ¿verdad? El perdón, ¿verdad? Que todos somos hermanos, ¿verdad? Que nos acerquemos a Dios, ¿verdad? A través de una o cierta manera. Entonces, tiene un legado y deja un legado. Entonces, él es un líder religioso. ¿Está bien? Excelente. Me encanta. Por lo menos eso quería escuchar y para avanzar. Sí, la tecnología. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de definir, ¿verdad? ¿O qué es el liderazgo? Dice, es un conjunto de habilidades directivas. Ahí ya entramos nosotros, ¿verdad? Decimos nosotros, pretendemos ser jefes, pretendemos ser gerentes, pretendemos ser administradores, pero lo que se busca es esta palabra, líder. Eso es lo que tendríamos que apuntar a hacer. Que un individuo dice tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado. O sea que es la capacidad que tiene la persona para influir en los demás. Eso significa entonces el líder. Y hay varios tipos de líderes. Entonces, en esta parte por lo menos nos habla de lo que es un líder, ¿verdad? Desde el lado del trabajo, ¿verdad? Del trabajo en realidad. Entonces, es alguien a quien nosotros quisiéramos seguir, ¿verdad? O quisiéramos aprender de repente o hacemos lo que él hace o él dice, ¿verdad? O nos manda de alguna manera en busca de un objetivo común, ¿verdad? Eso dentro de las empresas o dentro del trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Y de eso se desprende, perdón, la segunda terminología, ¿verdad? Que habla un poco de liderazgo empresarial. Se refiere, dice, a la capacidad de una persona para dirigir, guiar e influir en el comportamiento y en el trabajo de otros hacia la consecución de las metas de negocio. En otras palabras, el liderazgo es el factor humano que une al equipo y lo motiva hacia unos propósitos.
O sea que entonces, si nosotros vamos a ser jefes dentro de una empresa o si vamos a tener una empresa, tendríamos que apuntar a ser el líder. Entonces, somos lo que vamos a ensamblar, eso dice, en realidad, hacia una meta o un objetivo, ¿verdad? Que tienen, o propósito se le puede también llamar dentro de las empresas, ¿verdad? Dice que un líder poderoso garantiza que una organización alcance ese objetivo y actúe, dice, con decisión para superar las amenazas y caminar hacia el éxito. Para ello, dice, los líderes empresariales tratan con partes interesadas, internas, externas y a menudo son la cara de una empresa al ascender a puestos ejecutivos como el de CEO, por ejemplo, director de operaciones, director financiero o presidente. ¿Cómo vamos a ser presidente de un banco, de una sucursal bancaria, por ejemplo? Hay varias, en nuestro medio en realidad hay varias maneras, ¿verdad? Pero esto nos muestra, o la academia nos dice que tenemos que apuntar a liderar. Y hay varios tipos de líderes que después vamos a mirar también, ¿verdad? Pero tenemos que apuntar a ser líder. Cualidades de un buen líder, dice. Estos puntos en negrita, todos son puntos del programa, ¿verdad? En todo tipo de empresa un aspecto indispensable es el perfil del líder, quien tendrá, dice, la responsabilidad de lograr los objetivos del negocio, de implementar mejora y buscar siempre la forma de hacer la compañía. Pero hay un pequeño, gran problema, dice, hasta en estos tiempos, dice que se estima que hay una carencia de perfiles de líderes. Dice que en el 80% de las empresas por falta de formación especializada en liderazgo. O sea que el 80% de las empresas, dice, según estos estudios, o la academia dice que no tiene jefes con perfil que apunta hacia liderazgo. Muchas veces dice por falta de preparación en la misma, ¿verdad? Y nosotros decíamos en clase, ¿verdad? Y ahora también repetimos, ¿qué nos hace a nosotros diferente? Vamos a mirar las consultas, vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué a mí me hace diferente? ¿O qué yo puedo de repente cargar más en mi maletín de formación, que yo le llamo así siempre, ¿verdad? De manera abstracta, ¿verdad? Para un poco ser diferente que los demás, ¿verdad? Tengo que saber, tratar con las personas, un poco saber hablar, saber influir, decía, dirigir, porque hoy en día, así mandando como en épocas anteriores, medio que ya no cuadra mucho, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, en estos tiempos de alta competencia, ¿verdad? Y más todavía en estos tiempos donde las personas nos volvemos tan sensibles, ¿verdad? Se nos dice algo malo y ya nos enojamos y ya nos vamos para otro lado. Entonces es muy importante de repente tener personas dentro del equipo que las empresas tengan, ¿verdad? Que tengan ese perfil de líder, ¿verdad? Dice que esto demuestra que aún hay un gran camino en el ámbito empresarial para que los profesionistas reúnan algunas de las características de un buen jefe, que se presentan a continuación. ¿Qué tiene que tener? Dice. Primero tiene que tener, dice, la comunicación efectiva. ¿A qué se refiere cuando dice eso? Dice que para ejercer, dice, un liderazgo con efectividad, tienes que saber comunicarte con tu equipo. Así la capacidad de transmitir tus ideas de forma clara y eficaz es necesaria para la gestión de talento y desarrollar las estrategias requeridas en el negocio. Primerito, por más que tengamos buenísima idea, si no sabemos comunicar de manera efectiva, entonces es imposible que seamos un buen líder o un buen jefe dentro de las empresas, ¿verdad? Me dijo luego mal, por eso luego no hago, ¿verdad? Entonces hay una mala comunicación en ese sentido, ¿verdad? El segundo paso, algo muy, muy importante para un jefe, por ejemplo, el saber escuchar, ¿verdad? Hay un problema esto en nuestro entorno y muchos no tenemos esa capacidad de repente de saber escuchar, ¿verdad? Por lo menos entender en el entorno que hay, ¿verdad? Por lo menos medir la temperatura, se dice así en términos coloquiales, ¿verdad? Entonces eso tenemos que saber, dice. Y nos dice que todo líder dice que desarrollar la cualidad de escuchar a los demás, a las demás personas, ya sean clientes, proveedores, socios y sobre todo a sus colaboradores para generar un buen ambiente de trabajo. Esto les permite identificar qué es lo que el otro espera de la relación comercial en realidad. Entonces, percibir, saber escuchar, saber entender qué es lo que hay en el entorno.
Otra cosa que tienen que saber hacer, dice, es priorizar. Primero, un listado, dice, de cualidades de un buen líder, dice, no está completo sin la facultad de ser visionario primero, ¿verdad? Adelantarse a las tendencias. Eso es lo que hace un líder. Ustedes me mencionaron hace rato, por ejemplo, de los más, ¿verdad? Ustedes piensan que él no es un visionario, ¿verdad? Él no se adelanta a las tendencias, ¿verdad? Y necesidad de la industria donde se desempeñe. Más todavía en estos tiempos de alta competencia, entonces, cuanto más rápido uno se adapte al entorno, ¿verdad? Y más visionario sea, entonces es muy probable que de repente tenga mucho más posibilidad, ¿verdad?, de marcar la diferencia. Y eso se conlleva de la mano con la visión, ¿verdad? Decía yo, ¿acaso Elon Musk, ya que me dijeron, no es un visionario? Entonces, tiene que ser una persona, o tenemos que ser, perdón, nosotros, si pretendemos serlo, personas visionarias, ¿verdad? Y cuando hablamos de visionarios, ¿qué es lo que visionamos en realidad en las empresas, ¿verdad? No solamente los logros, ¿verdad? También puede que visionemos las cosas malas que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como empresa, ¿verdad? Nos preparamos para el efecto. Entonces, sí o sí tenemos que tratar un poco de ver un poquito más para adelante que los demás, porque eso también nos va a dar una herramienta mucho más valedera para enfrentar lo que nos viene en realidad en la empresa, ¿verdad? Y eso se lleva también de la mano con la estrategia. Tenemos que ser estrategas. ¿En qué sentido? Dice, tener claridad sobre a dónde se quiere llegar es un punto clave, pero igual lo son las acciones que se debe seguir para conseguirlo. O sea que yo soy un visionario y digo, yo quiero ser este tipo de empresa o yo quiero ser este tipo de líder, entonces nosotros vamos a trabajar de esta manera. Pero muy importante, dice, es cómo vamos a hacerlo. No es, por ejemplo, sacrificar cualquier cosa con tal de conseguir tal objetivo. Entonces, también es importante ver, observar qué es lo que estamos sacrificando en realidad para conseguir ciertos objetivos, ¿verdad? Y algo que se habla mucho en estos tiempos, en la cual es esta palabra, resiliencia, ¿verdad? Medio difícil de pronunciarlo, ¿verdad? Dice que con la llegada de la globalización, ¿verdad?, que es el mundo que está interconectado, ¿verdad? Hay información por doquier, competencia por doquier, tenemos que aprender a ser resilientes. Se abrió, dice, más la conversación, dice, sobre la importancia de ser resiliente en todos los aspectos. En un mundo cambiante y acelerado, el ser resiliente no solo le permitirá saber adaptarte y superar las adversidades, también podrá incentivarte, dice, a conseguir resultados positivos y mejorar tu actuación, perdón, en situaciones futuras que aparezcan, ¿verdad? También tenemos que ser un poquitito, estar preparado para los cambios, ¿verdad? Entonces, eso. Y algo muy importante, ¿verdad? Este dibujito ya nos muestra luego, ¿verdad?, la energía positiva, ¿verdad? De repente, si nos vamos cabizbajo, imagínense si tenemos que presentar un proyecto para la empresa donde estamos, ¿verdad? Y nos vamos con esta cara así medio cabizbajo, ¿verdad? Hablando en voz baja, ¿verdad? Medio que no vamos a vender mucho la idea. Entonces también algo muy importante es la energía positiva, ¿verdad? De repente demostrar ese semblante, ¿verdad? Y de repente también va a ser muy importante eh, para el desarrollo de nosotros, perdón, de nuestra empresa y nosotros como buenos líderes que pretendemos ser, ¿verdad? Ser un aliado también. Otra de las características de un buen jefe, dice, es su capacidad de convertirse en un aliado para los distintos actores de su entorno empresarial. Esto significa que el líder debe crear relaciones, de aspecto, de respeto, aceptación y confianza sostenibles a largo plazo para que pueda aprovechar, dice, todo el potencial de sus aliados, ¿verdad? Hoy en día, por más que decimos nosotros, tenemos un mundo encarnizado, competente, disparejo, podemos llamarlo como nosotros queremos, ¿verdad? Pero solo nada no podemos hacer, ¿verdad? Vamos a necesitar seguramente, si somos una empresa de proveedores, de materia prima, de materiales, de colaboradores, de gente que trabaje con nosotros, por ejemplo. Entonces, tenemos que saber también trabajar en equipo, ¿verdad?
Y en la penúltima parte de esto dice saber delegar, algo muy importante. ¿Por qué tendríamos que saber delegar? ¿Por qué delegamos en realidad nosotros? Porque es importante entender que una persona no puede hacer todo el trabajo, ¿verdad? O los trabajos. Por eso se delegan, ¿verdad? Entonces hay que saber delegar. Entonces hay que saber, no es mandar, sino a quién dejar esa responsabilidad, ¿verdad? Y que otros hagan por nosotros, entonces, para que nosotros podamos de repente hacer que sea mucho más eficiente muchas veces nuestro trabajo. Es una cualidad a la que se le resta importancia. Por ejemplo, dice el saber delegar, pero muy indispensable para lograr una correcta gestión de talento. Saber delegar la toma de decisiones ayudará al líder a aprovechar mejor las habilidades de cada colaborador, a la vez que esto van desarrollando un gran compromiso con la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tendríamos que saber delegar? Dijimos la importancia de que una persona no puede controlar todo, por ejemplo, el trabajo, ¿verdad? Y si hablamos de trabajo, algo que no se controla es muy difícil que funcione. Por eso entonces es importante tener esta cualidad, el saber delegar. Y por último, en esta parte dice impulsar el crecimiento profesional. ¿Quién no quiere crecer dentro de las empresas? Yo les puse unos ejemplos estando en clase, ¿verdad? Y les decía en un momento, ustedes los que trabajan en las empresas, en este momento son el claro ejemplo, por ejemplo, del que van a querer las personas ser mañana. ¿Qué dice el profesor cuando nos dice eso, verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hoy en día que la empresa haga por mí, por ejemplo? ¿Qué yo quiero que la empresa me dé? Quiero estabilidad laboral, quiero crecer profesionalmente, ¿verdad? Quiero ganar un poco más, quiero que me mimen, quiero que me traten bien, quiero sentirme importante. Todo eso en realidad quiere la persona, por ejemplo, cuando trabaja dentro de la empresa. Eso nosotros queremos hoy en día. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que apuntar, anotar para el día de mañana. Si queremos ser no solamente jefes, porque jefes muchos pueden ser, porque ahí ya nos decía un poco en la teoría, ¿verdad? De que casi el 80% de las empresas carecen de líderes, ¿verdad? Y ahí yo hago una consulta o una pregunta retórica. Es para ustedes y dejen, perdón, para ustedes mismos. No me respondan, ¿verdad? Si trabajamos nosotros hoy en día, ¿quién quiere ser como su jefe o como su jefa en la actualidad? ¿Quién le gusta cómo es su jefa o su jefe? ¿O quién nos gusta en realidad de la otra empresa? O si hay alguien que nos gusta, estamos hablando profesionalmente cómo es. Entonces, tendríamos un poco que mirar eso. Entonces, ¿quién nos gusta? ¿Hay alguien que nos gusta cómo es? ¿Queremos copiar eso? Entonces, sería buenísimo entonces el día de mañana que las personas también se sientan, ¿verdad? Bien con nosotros, ¿verdad? Se sientan a gusto, se sientan importantes, se sientan, por ejemplo, como una parte fundamental o muy importante de la empresa, ¿verdad? Entonces, eso le ayuda mucho a la empresa, al crecimiento de la empresa, ¿verdad? Porque finalmente decíamos nosotros, no solamente tendríamos que pretender ser jefe nomás, ¿verdad? Tendríamos que pretender ser líderes. Estamos hablando de liderazgo en realidad. Ninguno más entró, parece. Parece que se quedaron todito en la caravana por ahí, ¿verdad? No importa. Igual yo tengo bien registrado lo que están hoy en día conmigo. Eso va a tener su premio después, ¿verdad? Me están escuchando y siguiendo bien, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta al respecto hasta ahora o no hay nada? Pregunto. No, profe. Muy bien. ¿Quieren aportar algo? Tampoco, profe. Muy bien. No me quieren hablar de liderazgo entonces. Y pareciera que no hay, en las empresas no se le trata muy bien, parece que, ¿verdad? O pareciera, o no sé si se sienten importantes, premiados, ¿verdad? Porque eso es lo que nos gusta a nosotros, en realidad, a las personas. ¿Quién no quiere ser mimado en realidad, ¿verdad?
¿Quién no quiere ser importante que nos diga, a la pucha, esta es mi vendedora, este es mi vendedor, este es mi cobrador, este es mi gestor, es importantísimo para mí, ¿verdad? Entonces, nos gusta, ¿verdad? Buenísimo es esta persona y uno se siente realizado y finalmente eso es bueno para la empresa, para la salud empresarial, ¿verdad? Porque eso le hace crecer a la empresa en realidad, ¿verdad? Finalmente nosotros decimos, por ahí yo nomás, pero si nosotros no producimos como tenemos que producir, la empresa no gana lo que tiene que ganar, ¿verdad? Porque por ahí si nosotros nos acobijan mejor, ¿verdad? Nos tratan mejor, por ahí trabajamos con más ganas, nos despertamos más temprano, si trabajamos, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, en un departamento de venta, ¿verdad? Le ponemos más empeño, ¿verdad? Entonces, todo eso suma para la salud de la empresa. Muy bien. Vamos a tratar un poco de poner un ratito nada más. Voy a volver a compartir mi pantalla y voy a buscar un poco un video así cortito. Si encuentro. Bien. Un ratito nada más, sepan esperarme. Ya vamos para allá. Ahí está. Este ya podemos cerrar. Trabajo en equipo. Seguimos con trabajo en equipo. Vamos a ver si nos permite la tecnología. Les decía que les debo un taller sobre el hecho, sobre el efecto, que lo vamos a tratar de hacerlo después en clase, ¿verdad? Se ve el video, ¿verdad? ¿Y se escucha? Sí. Bien, vamos que vamos. Este es cortito. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Bien. Otra vez, no sé qué, no es para hacerle publicidad a esa marca, pero por lo menos algunas pautas también que nos muestra que si fuera en equipo es difícil que se nos detenga, ¿verdad? Y seguimos diciendo esto llevando al ámbito empresarial. Si nos tomamos de la mano con un objetivo común, que después lo convertimos en meta, y si las personas que trabajan con nosotros estuviera involucrada en ese pensamiento, ¿verdad? Y por eso lo que decíamos nosotros, ¿cómo nosotros vamos a involucrarnos de repente en un trabajo, por ejemplo, ¿verdad? O en una idea, objetivo, en una meta en realidad, porque tenemos que formar parte del eslabón para
de repente sentirnos importantes y decir, yo formo parte de esto. Entonces, es importante entonces para el día de mañana o en el trabajo donde estamos hoy, si queremos que la gente colabore con nosotros, hacerle sentir a esas personas como parte de la misma, ¿verdad? Entonces, y hacerle sentir a la persona de que el trabajo que hace en pos de la empresa, en pos de nosotros, entonces es importante. Muy bien. Ahí tengo una segunda diapositiva que les quiero compartir para ir acelerando un poco y tratar de no quitarles mucho tiempo el día de hoy, ¿verdad? Seguramente mantienen sus cosas que hacer, pero en fin, tampoco no es que uno elige trabajar un sábado, sino que la academia nos exige y el tiempo, entonces por esa razón estamos en esta oportunidad todos juntos aquí trabajando, ¿verdad? Para mí siempre es un placer igual compartir con los alumnos aprendizajes, ¿verdad? No importa, uno ya está acostumbrado a igual a trabajar a veces o estudiar un fin de semana. Estaba haciendo una especialización, ahora terminó, hoy nomás estoy libre también, ¿verdad? Entonces, siempre es importante porque uno igual aprende cuanto más habla de estos temas, ¿verdad? Y comparte con los alumnos, va aprendiendo. Está bien, vamos a continuar por lo menos esta parte, ¿verdad? Y después para dejarle a usted trabajar y seguir hablando un poco de lo que es el liderazgo, ¿verdad? Hay algo que se llama, dice, liderazgo situacional, ¿verdad? Ya definimos lo que era liderazgo, algunas cualidades que tiene que tener. El liderazgo situacional, ¿a qué se refiere esto en realidad? Dice, es un modelo de liderazgo que consiste, dice, en conocer las necesidades, la preparación y las capacidades de cada miembro del equipo para saber adaptar al estilo de liderazgo a cada situación. Decíamos nosotros, una de las cualidades que tenía que tener un buen líder era saber escuchar, por ejemplo, percibir, ser visionario, ¿verdad? Y aquí nos habla un poco de liderazgo, perdón, sepan disculparme, situacional, o sea que en la situación que hay, en el problema que hay, entonces también la persona tiene que saber adaptarse, ¿verdad? Esto estamos hablando del líder jefe, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tendemos o tenemos la idea muchas veces de imponer la nuestra y que las personas sigan esa idea, ¿verdad? Y eso muchas veces va o es contraproducente o va en contra de los intereses de la empresa y finalmente no rinde lo que tenía que rendir o no rendimos lo que tendríamos que rendir, si hablamos de rendimiento, en las empresas, ¿verdad? Porque no sabemos adaptarnos a la situación, ¿verdad? Porque un líder, por ejemplo, no puede ser el mismo en este lugar, en otro lugar y en otros lugares, ¿verdad? Porque hay muchas cosas de repente que las personas llevan en cuenta, ¿verdad? Entonces, la cultura, la distancia, la sociedad, todo. Entonces, todo la persona tendría que entender, ¿verdad? Y decíamos nosotros en una de esas cuestiones, saber percibir, por ejemplo, ¿verdad? Entender un poco cómo está la situación y adaptarse a eso, ¿verdad? Vamos a mirar algunos tipos de liderazgo, les decía yo que hay muchísimo, pero por lo menos lo más importante vamos a tratar de encarar nosotros aquí así de manera medio rápida, ¿verdad? Después vamos seguramente a recalcarlo en clase o retroalimentarlo seguramente sin problema, aquellos que no se entienda bien, pero por lo menos para tratar de marcar y dejar estos puntos importantes, ¿verdad? Uno es el persuasivo. ¿Qué significa eso? Dice, hay una mejor comunicación entre el líder y los colaboradores, quienes aportan ideas y sugerencias y muestran un mayor nivel de implicación, por ejemplo, ¿verdad? El persuasivo, por ejemplo, es cuando las personas colaboran con el líder, ¿verdad? Es aquella persona que comparte, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, mucho en la política, y no vamos a hablar de partido siquiera, ¿verdad? De partido político, pero vemos, por ejemplo, los políticos y muchas veces es buen líder quien comparte con la ciudadanía, ¿verdad? Comparte con la juventud, ¿verdad? Y a ese tipo de personas le gusta, perdón, ese tipo de líder a las personas hoy en día, ¿verdad? Quien comparte su idea, quien escucha en realidad, ¿verdad?
Está el directivo también. Este es un modelo que requiere un control y supervisión constante. Por ejemplo. Este es un poquito más complejo, ¿verdad? Un poquito más de la vieja guardia. Es una persona, ¿verdad?, que se encarga de repente de imponer una idea y controlar de manera directa, ¿verdad? Después está el participativo, que es casi como el persuasivo. En este caso el enfoque es más democrático, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo mi grupo de colaboradores y ante cualquier decisión que vamos a tomar, yo le llamo a los mismos y hacemos una reunión y de ahí sacamos una idea, por ejemplo. Este es el participativo. Y después está el delegador, ¿verdad? Es el más apropiado para guiar a los equipos más capacitados y con más experiencia, por ejemplo. No puede ser, por ejemplo, un delegador, un equipo nuevo, por ejemplo, ¿verdad? Tendría que ser un equipo que ya trabajó un buen tiempo, que ya se conoce. Entonces este tipo de liderazgo entonces es mucho más fácil de implementar en aquellos equipos que ya tienen experiencia. Muy bien, vamos a mirar algunas cualidades de los líderes situacionales, que entendía la situación y se adaptaba a la misma. Primero, que tiene que tener? Dice, la flexibilidad para adaptarse a los cambios, por ejemplo. Primerito dijimos eso. Entender, percibir y entonces adaptarse de manera al cambio. Entonces, ese sí es un buen líder, ¿verdad? Comunicación con el equipo y la capacidad para escuchar a sus aportaciones también, ¿verdad? No solamente imponer, sino saber comunicar la idea que tiene y también escuchar, y no solamente escuchar. El escuchar pues poner el oído está y escucha. No, escuchar estamos hablando de repente que tomar las ideas y llevarlas a cabo también quizás en la empresa donde estamos, por ejemplo, ¿verdad? Dirección para dar instrucciones y guiar a los empleados también, ¿verdad? Confianza, dicen, las habilidades de los colaboradores para delegar las tareas, ¿verdad? Eso también es muy importante. Cuando nosotros decimos delegar las tareas, lleva algo que se llama la delegación, va con una palabra que se llama responsabilidad, ¿verdad? Cuando yo le delego algo a alguien, esa persona tiene que estar responsable, o ese colaborador es responsable de su actuar también. Entonces, yo tengo que tener la confianza en ella para delegarlo. Si no, pues, si yo le voy a volver a controlar, no es otra vez delegar. Entonces, no va a poder ser, porque no se va a poder realizar ese trabajo, por ejemplo. Habilidad para inspirar y motivar a los demás también. Ese es algo de repente que pareciera así en términos simples, pero yo les dije, le hice hace rato un planteamiento ahí, ¿verdad? Qué bueno sería que nosotros hoy tengamos personas dentro del trabajo donde estamos, del lugar donde estamos, que nos inspiren en realidad, ¿verdad? Y yo diga, ¿cómo yo quiero ser como ella o como él alguna vez, ¿verdad? O con características un poquito diferentes, pero me gusta como esa persona, me inspira. Muy bien. También el programa nos habla un poco de las teorías, ¿verdad? Hay una teoría que se llama XEI, que está en nuestro programa, ¿verdad? Que es de un economista de apellido McGregor, que hacía grandes rasgos. Voy a tratar de entresacar un poco y tratar de demostrar así en términos cortos. ¿De qué se trata en realidad, verdad? Este habla un poco de lo que es la función de la persona dentro de las organizaciones, dentro del trabajo en realidad. Cómo en realidad nosotros nos comportamos en el trabajo. Es algo que yo ya tomo mío y ya quiero patentar, ¿verdad? Es difícil trabajar con personas, es imposible trabajar sin personas. Entonces, esto más o menos estudia un poco lo que son las personas en el trabajo. ¿Queremos trabajar o no queremos trabajar? Esa es la consulta. Se queda ahí en el tintero y no vamos a responder. Entonces, esto un poco habla de dos tipos de reacciones que tenemos frente al trabajo. Anteriormente a McGregor había un señor de apellido Taylor, o Taylor. Ustedes ya lo habrán estudiado allá en la administración. Entonces no hace falta volver a hablar todo lo que decía. Pero él decía, por ejemplo, que la persona tenía, dice, aberración al trabajo. Que la persona no quería luego trabajar en la era industrial y compañía, ¿verdad? O sea que la persona trabajaba porque era sumamente necesario, ¿verdad? Y se le iba a tipo castigar porque no trabajaba, ¿verdad? En realidad, en tiempos anteriores, estos teóricos, por ejemplo, no es que venían y tiraban nomás este pensamiento. Pensaban esto porque la historia mostraba esto en realidad, ¿verdad? Que no era en realidad que uno trabajaba por placer, ¿verdad?
que uno trabajaba por dinero en realidad. Ustedes me van a decir, pero profesor, hasta hoy en día trabajamos por dinero, sí, ¿verdad? Pero han cambiado un poquito la situación, ¿verdad? Vamos a mirar de qué se trata tanto la teoría X, hacia grandes rasgos, ¿verdad? Y la teoría Y de MacGregor. ¿De qué se trata en realidad la teoría X, por ejemplo? Dice, el ser humano, dice, ordinario siente, dice, una desgana intrínseca, o sea que de manera involuntaria, hacia el trabajo y lo evitará siempre que pueda. Siempre que pueda. Entonces, según esta teoría, la persona no va a trabajar, ¿verdad? Debido, dice, a la tendencia humana, dice, a rehuir el trabajo, la mayor parte de las personas tienen que ser obligadas a trabajar por la fuerza, dirigidas, controladas y amenazadas con castigos, dice, para que desarrollen el esfuerzo a la realización de los objetivos de la entidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se dice por el trabajo, ¿verdad? Esto dice la teoría por el trabajo. Entonces, nosotros estamos diciendo, practicando para ser jefes, buenos líderes, y estamos tratando de conocer desde la teoría cómo son las personas en realidad. ¿On va a poseer, no va a poseer? ¿Quiere trabajar o no quiere trabajar la persona? Entonces, más o menos ya nos dice esto la teoría X, ¿verdad? Ojalá que el Y sea un poco mejor, ¿verdad? Dice que el ser humano común prefiere que lo dirijan también, dice. Quiere esquivar las responsabilidades. Tienen pocas ambiciones y desea más que nada seguridad. Yo creo que en parte, en algunos casos tiene razón, ¿verdad? Bueno, que así nomás quiere trabajar, ayudante nomás va a ser de por vida, ¿verdad? Creo que conocemos por ahí algunos, pero la idea en la clase de hoy, como va a ser mucho más corta, no es hablar de la misma, sino por lo menos tratar de definirnos desde la teoría, ¿verdad? El eje de la motivación de la teoría X es el binomio. ¿Qué es el binomio? Recompensa, penalización. Los líderes tienen comportamientos autoritarios y son los responsables de dictar de manera en la que se trabaja y los tiempos para el cumplimiento de los objetivos. Esto es medio cuadrado, ¿verdad? Vamos un poco a mirar qué nos dice la teoría y también al respecto de este señor, ¿verdad? Este economista MacGregor, ¿verdad? Un estadounidense. Dice que el desarrollo del esfuerzo en el trabajo mental, físico, es tan natural como el descanso. Al ser humano general no le disgusta trabajar, por ejemplo. Por ser, esto ya cambia un poco, no es de repente solamente físico, ¿verdad? Es mental también, pero al ser humano le gusta un poco trabajar, descansar, ¿verdad? El control y el castigo no son los únicos medios para lograr una adhesión del trabajador. O sea que no es que yo te diga que te voy a castigar o te voy a controlar y así únicamente vas a producir, dice. El compromiso de los trabajadores, dice, con el objetivo de la empresa se asocia a compensaciones por su logro, por ejemplo, satisfacción de las necesidades personales y realización personal. Esto un poquito más ya se asocia hacia nosotros, ¿verdad? En estos tiempos, por ejemplo, decíamos nosotros, ¿qué nosotros queremos ser dentro de la empresa? Queremos crecer, ¿verdad? No solamente ir y permanecer, ¿verdad? Queremos crecer. ¿Qué quieren las personas dentro de las empresas? Quieren crecer. Entonces, no solamente el castigo y control por ahí. El ser humano, dice, se habitúa en las debidas circunstancias a aceptar responsabilidades e incluso a buscar nuevas responsabilidades. Hoy en día somos más usados, ¿verdad? Queremos más responsabilidad, ¿verdad? Queremos ganar más también, ¿verdad? Pero estamos, de repente nosotros decimos, nos aventuramos a estudiar, a prepararnos, a capacitarnos, de repente, ¿para qué cosa? Para que tengamos más responsabilidades en realidad. La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto, dice, la imaginación, el ingenio y la capacidad creadora para resolver los problemas de la organización es característica de grandes, no pequeños, sectores de la población. O sea que todas las personas o la mayoría de las personas tienen, dice, imaginación, tienen ingenio, dice, y tienen capacidad creadora. Y hoy en día se busca muchísimo. Nosotros tenemos en clase, compañeras que son mini empresarias, ¿verdad? Trabajan, dice, tienen, había una que tenía un salón de belleza, vamos a llamarle así. Entonces, eso también es un ingenio, ¿verdad? Es una capacidad. Entonces las personas ya son más creadoras, tienen más responsabilidad. Dice que actualmente la mayoría de las empresas y ámbitos laborales, las potencialidades intelectuales del ser humano están siendo utilizadas solo en parte. También es importante observar esto, que cuando hablamos, porque nosotros decíamos al principio recurso humano,
ya no, talento humano sí. ¿Por qué se cambia esto en realidad? ¿Verdad? Porque dice que lo que se busca en la empresa es, dice, que las personas aporten su inteligencia, ¿verdad? Su ingenio, su capacidad innovadora. Eso tiene que sumar para la entidad. No solamente tener una persona pensante, ¿verdad? Y los demás como máquinas le seguimos a esa persona. No se trata solamente de eso, porque hoy en día el capital intelectual es muy utilizado y es muy importante en las empresas. Desde la teoría IDICE se entiende que es responsabilidad y tarea de la dirección el crear las condiciones adecuadas para que las personas puedan ejercitar todas sus cualidades. Por eso es lo que yo les decía, ¿verdad? De repente nosotros tenemos un equipo de trabajo, 10, 15, 20 personas, y nosotros, si somos jefes de aquello, del talento humano, ¿verdad? O del plantel de personal, tenemos que tener esa capacidad de discernir en qué es hábil esa persona o qué hace mejor en realidad y tratar de que esa persona desarrolle todo su potencial como tal, ¿verdad? Por eso decíamos nosotros en alguna parte el capital intelectual, ¿verdad? Tenemos nosotros que absorber eso como jefes de personales y hacer de que las personas, sus ideas y las personas, ¿verdad? Trabajen de manera íntegra para la empresa en realidad, ¿verdad? Al tiempo dice que contribuyen a los objetivos de la organización, satisfaciendo así ambas partes. Lo que buscan las personas entonces es satisfacción, ¿verdad? Buscan estabilidad, buscan seguridad en el trabajo, ¿verdad? Buscan crecer, buscan crecimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca en realidad la persona. ¿Qué es lo que le va a dar a la empresa? Ya está. Estamos diciendo, intelectual, su capacidad de tomar decisiones, de trabajar mucho más rápido, ¿verdad? Y todas sus habilidades tiene que poner entonces como empeño en pos de la persona. Y ese, si nosotros no queremos ser solamente jefes, si queremos ser líderes, jefes líderes dentro de la empresa, tenemos que tener esa capacidad de discernir, ver, visionar qué puede hacer la persona, ¿verdad? Para la empresa, qué es de diferente, qué puede hacer mucho más rápido o qué puede aportar. O de repente yo estoy haciendo algo en la empresa, ¿verdad? Y no es tan producente. O capaz que yo diga, si yo soy un buen líder, decíamos, saber escuchar, por ejemplo, entender el entorno, viene alguien y me dice, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Entonces, yo siendo jefe, jefa, entonces yo podría decir, muy bien, podemos ver esas alternativas, ¿verdad? Y no tener miedo de repente a escuchar a las personas de menor nivel, por ejemplo, si queremos llamarlo así, o de menor rango dentro de las empresas. Entonces, todos los aportes finalmente que es colaborativa para la empresa, si es suma para la entidad, yo como jefe, yo tendría que tomar eso. Entonces, eso es lo que se busca en estos tiempos las entidades, ¿verdad? Eso es lo que marca la diferencia y entender un poco también la persona, ¿verdad? Hay una última parte, una tercera presentación que vamos a dejar obviarlo ya por hoy, ¿verdad? Vamos a continuar seguramente en la clase siguiente al respecto, pero decía yo, por ejemplo, en ese sentido, la sensibilidad de las personas, ¿verdad? Hoy en día hay una alta competencia, la persona es mucho más sensible, ¿verdad? Pero también nos dice que si nosotros supiéramos captar el talento que tiene aquella persona, sin importar quién fuere, ¿verdad? Entonces sería muy producente también para el ámbito empresarial. Por aquí yo me quiero quedar en lo que es la presentación. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Yo estoy para responderle. Si quieren acotar algo, si quieren aportar algo, yo estoy para escucharles también. Referente a esta presentación, a la anterior, algunas preguntas también, ¿verdad? O al trabajo que viene después. Ahora yo estoy para escucharles. ¿No hay nada? ¿Consulto? No, profe. Excelente. Lo siguiente, ¿verdad? Antes de terminar y cortar esta grabación, yo quiero... ayer se me fueron ya algunas. Se queda Jessica y
Y Liz, quiero felicitarles por animarse a entrar en esta clase virtual, ¿verdad? Animarles también porque en realidad nosotros tenemos que estar familiarizados con esto. No tenemos que tenerle miedo. Una clase virtual dictada por un docente podemos escucharlo en un auricular, en un teléfono, en un colectivo, en el transporte, hasta manejando, aunque sea medio peligroso, por lo menos escuchar no es tanto, pero en realidad no tenemos que perdernos esto. Por ende, mis felicitaciones para Liz y Jessica y Melissa y Karina que estuvieron, ¿verdad? En clase. Yo voy a llevar esto muy en cuenta porque en realidad es el compromiso de la clase es entre todos, ¿verdad? Y les animo yo para las clases posteriores que vienen con otros docentes, ¿verdad? Conmigo ya no van a tener virtual, pero no traten de perderse las clases, por ejemplo, por lo menos, ¿verdad? Porque esto es algo que ustedes lo pagan, es algo que es de ustedes y lo tienen que aprovechar en realidad. No lo tendrían que perder. Excelente, entonces, por ese lado, mis felicitaciones. Las indicaciones ya están dadas, la tarea ya está en la plataforma, la ausencia la van a llevar las demás personas, las 4 que entraron van a llevar por el día de hoy presente. Esto es una reposición de una clase que no vamos a poder dar en fechas posteriores. Entonces ya está todo dicho y hecho esto. ¿Está bien? Entonces tengo mis felicitaciones. Ahí tienen el cuestionario. Quiero que respondan a aquello y estudien también bien para el examen. Y nos vemos el lunes si ustedes no tienen alguna consulta que quieran hacer o algunas acotaciones también al respecto o lo que fuera. Yo estoy para escucharle, como les decía. Como no había, me estoy despidiendo. ¿No hay más nada? No, profe. Excelente. Un placer, chicas. ¿Sí? Mis felicitaciones, Igualmente. mi agradecimiento por venir a mi clase del día de hoy. ¿Está bien? Chao, profe, Chau, chau. gracias. Chao. Buen fin de semana. Chau, chau, chau. Gracias. Igualmente.